Inocencias destruidas. Capítulo Tragedia en el suelo. Continuación. Todos gritaban, unos decían una cosa, otros otra, pero lo que más me dolió y me sorprendió fue ver que el causante del daño decidió desaparecer a no se sabe dónde. Ese rato fue terrorífico. Allí no acudía nadie al socorro. Incluso mi acompañante desapareció como por arte de magia. Al otro pequeño lo estaban acosando unos y otros para que al menos dijera dónde vivía y quién era. A duras penas, ya roto en un mar de llanto, confesó que se trataba de su primo de 10 años y que vivía muy cerca del lugar. Además dio su nombre. No me podía creer cómo era posible que ese cuerpecito golpeado a tanta velocidad, lanzado por el aire a 10 metros de distancia y tras terminar encajado contra otro vehículo, pudiera aún estar vivo y mucho menos soportar tanto tiempo sin el auxilio necesario urgente. Algo había que hacer. Algo había que hacer. Con mucho cuidado pudimos protegerle la cabeza maltrecha con el objeto de que no perdiera más sangre. Una mujer se desmayó. Confieso que las piernas me temblaban demasiado. Incluso no voy a ocultar que mis entrepiernas se mojaron, me oriné. Aquellos cursillos que un día recibí de primeros auxilios en París me vinieron muy bien en ese instante. ¡Qué raro! Me había olvidado por completo de lo aprendido y por falta de práctica, y ahora me acordaba de todo. Todos gritaban el nombre del niño, con la esperanza de que el pequeño pudiera oír. Ni siquiera sé si alguien llamó a los servicios de socorro. Allí todos decían una cosa, y otra, y otra. Una descoordinación total. No quiero ni recordar el horror que sentí al ver ese pequeño rostro de ojos grandes, completamente deformado y bañado en sangre, y sentir cómo ese cuerpecito estaba teniendo convulsiones. Grité y grité sin saber qué hacer. Si eso hubiera pasado en mi país natal, las cosas quizás hubieran sido, al menos para mí, algo distantes y distintas, al conocer y contar con los recursos necesarios. Mis temblorosas manos intentaban aliviar en lo que podía. Sentía como la vida se le iba a ese niño a borbotones. Algunos viandantes pasaban por allí y como si con ellos no fuera nada, seguían su camino. Otros se encogieron de hombros diciendo que lo mejor sería que se muriera allí mismo, pero yo no estaba dispuesto. El conductor regresó al cabo de un rato largo, totalmente histérico. Pronto comprobé una cruda realidad. Se trataba de un conocido personaje, un destacado dirigente local. Yo, mi amigo y algunos más hicimos lo que pudimos. El jovencito estaba vivo y aunque no soy médico, creí que desde el primer momento que su pronóstico iba a ser muy duro, a juzgar por la gravedad de sus heridas. Grité y grité para que alguien le ayudara. Su vida estaba al borde del final, pero quise resistirme ante esa realidad. Su gorrilla americana había volado por los aires. El viejo y desgastado pantalón deportivo que tenía no era más que un trapo sucio y ensangrentado. Una de las piernas miraba a la otra. Allí mismo hice una oración desesperada. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Por favor, dale vida! ¡Dios, dale vida! Mi reaparecido amigo me dijo, después de vomitar todo lo que había comido, que me retirase. Era mejor dejarlo morir. Me escandalicé mucho, pero posteriormente entendí por qué me lo decía. El conductor, homicida, tras golpearse con la mano una y otra vez la cabeza, no paraba de exclamar que la culpa había sido de ese crío y de su amigo. Todos sabían que eso no era verdad. No era verdad. Los niños en esa ocasión estaban en el lugar correcto.
Los minutos pasaban y el menor convulsionaba cada vez más en mis brazos. No tuve otro remedio. Dejé con extrema suavidad al pequeño en el suelo y traté agresivamente al conductor para que se lo llevara a un hospital con un puñetazo en la espalda. No se podía hacer nada, no se podía hacer otra cosa. No veía ninguna ambulancia. Todos gritaban, pero nadie hacía nada. Me pareció algo inaudito. Después supe por qué. A pesar del golpe que el vehículo se había dado tras atropellar al pequeño, aún funcionaba. Mi amigo me sacó de ese lugar tirándome violentamente desde mi brazo. ¡No puedes hacer nada! ¡Él se encargará!, chillaba. Me revolví agresivamente contra esa situación al ver cómo ese hombre recogía el cuerpo del suelo para meterlo en el pequeño habitáculo de su vehículo. Jamás había visto algo parecido. Porque, como digo, un herido de esas características ha de ser tratado convenientemente y con todos los cuidados posibles, ya que podemos causar males mayores, como tetraplegias o la misma muerte. No podemos hacer más por el niño. Aquí las cosas no son como en tu país. ¿Sabes quién es ese hombre?, preguntó mi amigo. Me da igual quién sea, respondí. A ti sí, a nosotros no nos da igual. Es un alto cargo con mucho poder político y social. ¿Por qué crees que nadie se ha movido? Tiene atemorizados a muchos. Esto no es tu país. Me chillaba mientras me sujetaba con fuerza la solapa de mi camisa. Pero si el niño sobrevive, grité. Mejor que se muera, exclamó mi amigo. Eso aún más me encolerizó. Tú no puedes hablar así, no puedes ser tan duro. ¿Duro?, respondió mi amigo. ¿Crees que no siento eso? ¿De verdad piensas que toda esa gente no está llorando ahora mismo? Tengo el alma deshecha por dentro. En ese momento mi fiel compañero rompió en llantos. ¿Qué pasará cuando sus padres se enteren de todo esto? ¿Quién va a pagar la factura del hospital si sobrevive?, pregunté, desolado. Pasará lo de siempre, Jean-Paul, pasará lo de siempre. Si vive, nadie se hará cargo de él y dejarán que se muera. Será lo mejor. Hazme caso, será lo mejor. Da igual que tenga padres o no. Pues si al fin y al cabo es un niño de la calle. Fue en ese instante cuando tomé la mejor determinación de mi vida y de la que nunca me voy a arrepentir. Si bien es cierto que en ese momento no era consciente de cuánto iba a cambiar mi vida a causa de esos acontecimientos. Analicé la situación, tomando rápidamente decisiones. No conocía nada de esa ciudad, pero al regresar, impactados, a la casa de mi compañero, fue conectar mi computadora a mi ordenador y buscar el nombre de todos los centros hospitalarios de la ciudad. Había un problema, no conocía el nombre del desdichado. Regresar y preguntarle al otro niño iba a ser inútil, ya que el pequeño, aterrado, desapareció después de responder entre la multitud. No me quedaba otra opción que orar para encontrar ayuda. Era como buscar una aguja en un pajar. Al mismo tiempo me planteé otra cuestión. ¿Estaría vivo el niño? ¿Y si murió en el vehículo? ¿Y si se han deshecho de su cadáver? Todo puede pasar. Comencé a llamar a todos los centros hospitalarios con resultados negativos. Mi incertidumbre iba creciendo. Nadie sabía nada. Llegué a preguntarme por qué me estaba preocupando tanto por ese desconocido, aunque fuera un niño de la calle. Recordaba cómo iban los dos críos vestidos y no pude olvidar el demudado rostro del otro, testigo mudo del fatal accidente. Con el paso de las horas, mis nervios estaban para estallar, cuando mi amigo recibió una llamada. Él estuvo también haciendo gestiones, quizá para calmarme lo antes posible. ¡Vámonos!, dijo mi amigo, a la clínica de la avenida 25 de diciembre. Ahora mismo, vámonos. Acaba de ingresar un niño desconocido que puede ser el que buscamos.
pues quien lo ha llevado es precisamente el mismo conductor causante del atropello. Tardamos en llegar media hora. Serían sobre las 20 horas de la tarde. En efecto, se trataba del mismo mocito. No me pude explicar cómo era posible que aún viviera. Algo inaudito, quizás milagroso. Entró con un grado Glasgow médico de 4.15, extremadamente bajo para asegurar la vida del pequeño. Aún me impresionó más saber que el ingreso del menor se hizo alrededor de las 16 horas, casi una hora después del accidente. ¿Cómo era eso? ¿Dónde lo habían retenido? No entendía nada. Aquello me motivó muchas preguntas sin contestar. Supe posteriormente que el personaje causante de la desgracia se lo había llevado a un lugar indeterminado. Allí cambió de auto, dejando el suyo escondido, oculto. Según me dijeron después, al parecer discutió con alguien conocido con el herido en su interior, luchando por sobrevivir. No entiendo cuáles eran sus intenciones reales. Al fin y al cabo, era un niño de la calle. Nada más y nada menos. Decidió salvarle la vida porque todo había sucedido a la luz del día y muchos testigos estaban allí. Tratándose de un cargo público, pensó que pronto se sabría lo sucedido. En ese caso, no le interesaba dejarle morir, ya que tendría que dar muchas explicaciones, y los opositores se podrían echar encima. Con elecciones a la vuelta de la esquina, ocultar el atropello y olvidarse del niño sería políticamente incorrecto. Es un verdadero milagro que ese menor llegara aún vivo al centro médico. Nunca le pregunté a mi acompañante cómo se informó de su nombre. El niño se llamaba Jack. Jack se llamaba. He de confesar que para mí supuso una buena noticia. Me alegré de saberlo. Desde ese instante conocí en primera persona la vida e historia de Jack el hombrecito. Cambié todos mis planes a propósito para acercarme a ver ese pequeño que se debatía entre la vida y la muerte en esa sala de cuidados intensivos. Tanto sería mi interés que decidí hacer algo a partir de ese momento. «No sabes dónde te estás metiendo, muchacho», me dijo mi amigo. Y yo le respondí: «No lo sé ni me importa, pero lo voy a hacer, está decidido». Ya de entrada la noche hizo entrada por una de las puertas de esa clínica una rústica y elemental mujercilla, muy joven. Me quedé contemplándola, pues su indumentaria revelaba sin lugar a dudas la miseria extrema en la que vivía. Me llamó la atención su gran limpieza a pesar de todo. Llevaba el cabello recogido. Era una madre cuyos ojos destilaban desesperación y lágrimas. Pude comprobar que apenas podía pronunciar una sola palabra. La emoción la embargaba. Difícilmente podría pagar el costoso ingreso hospitalario, sin duda. Aquella insignificante mujer parecía perdida entre tanta gente y tantas batas blancas. Se dirigió a mí con excelente dulzura y con su voz quebrada me preguntó en un bello español nativo: «Señor, ¿puede decirme en dónde está mi hijito?» No sé por qué me preguntó a mí, siendo yo un francés medio hispanizado, pero por cordialidad y simpatía me dispuse a ayudarla en todo lo que pudiera, sin saber quién era en realidad. «Soy extranjero, señora, pero será un placer poder orientarla». mi hijo amado está aquí y no sé dónde», me respondió. «¿Cómo se llama su hijo?», le pregunté con el objetivo de poder acudir a la recepción de la clínica y hacer gestiones pertinentes para averiguar. «Se llama Jack Oliveira Yapú». Me quedé helado. Se trataba de ese pequeño miserable que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y que había despertado en mí un extraño interés. «¿Su hijo es conocido por el hombrecito?», le pregunté. «Sí, es él, le conoce, ¿dónde está?», me exclamó. «Acompáñeme, por favor, señora, sé en dónde está.
pero lo que le voy a decir no es nada bueno. Creo que deberá hablar con el doctor. Yo solo he sido testigo de lo sucedido. Miré su rostro antiguo y sus ojos algo achinados. ¿Está vivo?, me preguntó de manera casi inaudible. Sí, está. Y estará, le contesté con una seguridad impropia de mí. No sabía de dónde me estaba saliendo esa afirmación tan positiva. Desde luego, no se lo dije para darle ánimos, me surgió de pronto, desde mi más profundo interior. Poco después, ella apoyaba su mano encallecida por el duro trabajo diario en el gran cristal. Al otro lado, Jack, con todo tipo de tubos conectados a máquinas clínicas, inconsciente por completo y ajeno a todo lo que le estaba sucediendo, médicos y personal sanitario como avispas a su alrededor. Me estremecí ante ese cuadro. Esa infortunada mujercita quería hablar con su hijo. Las uñas de sus dedos golpeaban con suavidad el gran cristal, mientras los labios parecían musitar algo parecido a una oración. 2 o 3 lágrimas recorrieron sus mejillas. No pude evitar conmoverme con ella y con ella. Y ante ella. Pasaron las horas y la mujer continuaba paralizada, parecía no cansarse. Recuerdo que el doctor salió para hablar con alguien. Aproveché para preguntarle, pero ella seguía allí, sin inmutarse, en la misma postura. De vez en cuando se sonaba la nariz. «Doctor», le pregunté al doctor, «¿cómo está el niño?» «¿Y usted quién es? Necesito hablar con sus familiares, si los tiene», me preguntó el médico con cierta aspereza. No recuerdo qué es lo que le respondí, pero el caso es que me informó con todo lujo de detalles. Y al final me dijo, «Conviene que usted sea informado allá, en ese lugar, sobre el coste de todo esto. ¿Podrá pagar?» Parece que se dio cuenta de que en realidad no me unía nada a ese niño, pero aún así no tuvo inconveniente alguno en informarme. Demoledor, realmente demoledor, demoledor. La situación no podía ser peor, y solo un milagro podía salvar al pequeño. La madre se había dado cuenta al final y con la misma humildad se acercó para que se lo dijera todo a ella. No sabía qué hacer, pues temía un ataque de nervio por su parte o algún desmayo. Nada sucedió. Con cada palabra que salía de mi boca solo había una respuesta por su parte, el silencio más absoluto. Al terminar, solo pudo decirme antes de sentarse a esperar, «Gracias, señor». Fui a donde el doctor me había indicado y casi palidecí ante la información administrativa y fría del coste inicial. La madre jamás podría pagar ni en 20 años esa cantidad. «Señor, por favor, dígame cuánto cuesta», me dijo, rompiendo su silencio. «Mucho, señora, demasiado para vos». «Soy pobre, pero trabajaré duro todos los días sin descanso», me respondió la madre. Mire, voy a hacer una cosa, venderé el televisor y todo lo que tenga, y si es necesario venderé también mi cuerpo, también para poder ayudar a mi hijo, si fuera preciso, en la esquina de las calles. «Señora, es mucho más de lo que usted cree». «¿Cuánto, pues?» Le dije cuánto, y fue en ese momento cuando ella comenzó a gimotear pidiendo ayuda en voz alta a todos. A Dios, a los médicos, a las paredes, a las bombillas, a todo. «¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Mi chiquito se me muere!» Deambulando de un lado para otro, clamaba y clamaba. Yo ya había tomado la decisión de hacerlo, puesto que el causante del accidente se desentendió por completo del niño. «Mujer, por eso no tema, yo cubriré los gastos de Jack, medicinas, hospitalización y todo lo que surja de esto». Eso fue suficiente para que ella, muy lentamente, me apretara mis manos entre las suyas. Y rota de dolor, me volvió a decir, «Muchas gracias, señor, muchas gracias».